Cuando pensamos en la antigua Roma, es fácil imaginar un mundo de grandeza, coliseos imponentes, emperadores poderosos y un imperio que se extendía por gran parte del mundo conocido. Pero la verdadera Roma, la que existía más allá de los mármoles relucientes y los discursos grandilocuentes, era un lugar mucho más oscuro y aterrador. Para empezar, debemos tener en mente la división social del mundo romano, ya que si queremos explicar la forma de vida de este pueblo, tenemos que pensar que cada estrato social vivía de forma distinta. Existían como primera división los esclavos y los ciudadanos libres. Los esclavos habían llegado a esta situación o bien por nacimiento o por haber cometido algún delito. Dentro de la categoría de hombres libres existían varios tipos. Libertos eran esclavos que por alguna hazaña o favor habían conseguido la libertad, pero que aún así no poseían todos los derechos de los ciudadanos libres. Plebeyos eran personas que se habían establecido en Roma desde su fundación y que poseían derechos civiles. Patricios eran descendientes de los primeros senadores romanos, formaban una clase social privilegiada que se oponía a los plebeyos. De estas familias provenían casi todos los senadores que gobernaban Roma. En el segundo peldaño de este escalafón estaban los equites, caballeros que solían ser banqueros o ricos mercaderes que habían servido en el ejército o en la administración del Estado. Por último, estaban los clientes, que eran ciudadanos que se encontraban bajo la protección de otros más poderosos y que a cambio prestaban ayuda a estos. Además existen las grandes familias que se agrupaban por provenir de algún antepasado ilustre. La familia de un romano era una rígida estructura controlada por el pater familia. A su muerte, el hijo varón primogénito, casado, pasaba a ocupar el lugar del difunto. El poder y todos los bienes del hogar estaban a cargo del pater familia. Ser un niño en Roma no garantizaba una infancia feliz. Desde el nacimiento, los bebés se enfrentaban a un destino incierto. Si la familia no podía mantenerlo, si nacía con deformidades o si simplemente no se deseaba, el recién nacido podía ser abandonado en los montes o en la basura. Este infanticidio socialmente aceptado significaba que muchos bebés morían expuestos a la intemperie, aunque algunos eran recogidos por traficantes de esclavos para ser vendidos al mejor postor. Para aquellos que tenían la suerte de ser aceptados en su familia, la vida tampoco era fácil. Desde muy pequeños, los niños romanos eran sometidos a una estricta disciplina. En las familias ricas, un pedagogo se encargaba de su educación y disciplina. Se esperaba que aprendieran a leer, escribir y dominar la retórica, habilidades esenciales para la élite romana. Los niños pobres, en cambio, no tenían acceso a la educación formal. En su lugar, aprendían el oficio de sus padres desde una edad temprana. Un niño cuyo padre era panadero pasaba largas horas amasando harina, mientras que los hijos de herreros pasaban sus días en medio del calor sofocante de la forja. El juego y la diversión eran lujos para los hijos de la aristocracia. Los niños de las clases bajas vivían una infancia de trabajo y privaciones. Las niñas tenían un destino aún más difícil. Desde pequeñas eran entrenadas para ser obedientes y serviciales. Aprendían a hilar, tejer y llevar las riendas del hogar, pues su única función en la sociedad romana era casarse y tener hijos. A menudo, los matrimonios se arreglaban cuando apenas eran adolescentes, muchas veces con hombres mucho mayores. No tenían derecho a decidir sobre su futuro y estaban sujetas a la autoridad de sus padres primero y de sus esposos después. Para los niños esclavos la vida era aún peor. No tenían derechos y eran considerados propiedad de sus dueños. Desde pequeños eran forzados a realizar trabajos pesados y cualquier desobediencia era castigada con azotes o incluso la muerte. Algunas niñas esclavas eran vendidas como concubinas o sirvientas, condenadas a una vida de abuso y sufrimiento sin esperanza de libertad. La esclavitud en Roma tenía muchas formas de origen. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, capturados en los innumerables conflictos que Roma libró durante siglos. Las conquistas traían consigo miles de nuevos esclavos que eran llevados a los mercados para ser vendidos al mejor postor. Otros nacían en la esclavitud, hijos de madres esclavas que no tenían derecho a la libertad. Algunos ciudadanos romanos, arruinados por las deudas, se veían obligados a venderse a sí mismos o a sus hijos para poder sobrevivir. También existía el comercio de personas capturadas por piratas,
que vendían sus desafortunadas presas a comerciantes de esclavos. Una vez en manos de sus amos, la vida de un esclavo podía tomar distintos caminos. Algunos terminaban como esclavos domésticos en las lujosas villas de los patricios, desempeñando funciones de sirvientes, cocineros o nodrizas. La suerte de estos esclavos era mucho mejor que la de aquellos que eran enviados a trabajar en el campo, en las minas o en las galeras. Allí el trabajo era agotador y la esperanza de vida corta. En las minas la situación era incluso peor, con jornadas interminables en condiciones inhumanas. Otro destino temido era el de los gladiadores, entrenados para luchar en la arena para el entretenimiento de la multitud. Algunos alcanzaban la gloria y la libertad, la mayoría moría en combate. Las condiciones de vida dependían completamente de la voluntad del amo. Legalmente, los esclavos no eran considerados personas, sino propiedad. Podían ser comprados, vendidos, castigados o ejecutados sin que nadie interviniera. Aquellos que intentaban escapar eran marcados con hierros al rojo vivo o forzados a llevar collares de hierro con inscripciones que advertían su condición. Para algunos esclavos existía una luz de esperanza en la manumisión, el proceso por el cual podían obtener la libertad. Algunos eran liberados por sus amos en recompensa por su lealtad o buen servicio, mientras que otros lograban comprar su libertad si lograban ahorrar dinero, lo cual era extremadamente difícil. Una vez liberados, se convertían en libertos, obteniendo ciertos derechos, pero con obligaciones hacia su antiguo amo, a quien debían lealtad. Aunque dejaban atrás la esclavitud, la sociedad romana nunca los consideró iguales a los nacidos libres. En la antigua Roma, la gran mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. A pesar del esplendor de los templos y foros, la realidad cotidiana para los pobres era sombría y peligrosa. Los pobres vivían en insulaes, edificios de apartamentos construidos con materiales baratos y de pésima calidad. Estas estructuras podían alcanzar hasta 6 o 7 pisos de altura y eran extremadamente vulnerables a incendios y derrumbes. No tenían acceso a agua corriente ni baños privados, por lo que debían utilizar fuentes públicas y letrinas comunales, lo que aumentaba la propagación de enfermedades. Las habitaciones eran pequeñas, oscuras y mal ventiladas. En verano el calor era insoportable y en invierno el frío se filtraba a través de las delgadas paredes. No había privacidad y familias enteras vivían hacinadas en un solo cuarto, durmiendo sobre esteras de paja infestadas de parásitos. La dieta de los pobres en Roma era monótona y deficiente. El alimento básico era el pan. El pulse, una especie de gachas de trigo o cebada, era otro de los alimentos más comunes, muchas veces condimentado con hierbas o sal, si la familia podía permitírselo. La carne era un lujo que pocos podían costear. La mayoría obtenía proteínas de legumbres como lentejas y garbanzos. El pescado, aunque más accesible que la carne, solía ser de mala calidad y vendido en mercados insalubres. La leche era poco consumida por los adultos y el queso era un bien preciado pero costoso. Para los pobres, el entretenimiento era escaso. La entrada a los espectáculos del Coliseo y los circos era gratuita en muchas ocasiones, ya que los emperadores organizaban eventos para mantener a la población distraída y evitar revueltas. Allí podían ver gladiadores peleando hasta la muerte, ejecuciones públicas y carreras de carro. Las tabernas y burdeles eran los otros lugares de recreación para la clase baja. Estos establecimientos solían ser sucios y peligrosos, frecuentados por criminales y soldados de baja categoría. Peleas y asesinatos en estos sitios eran comunes. Entre las enfermedades más comunes en Roma se encontraban la malaria. La proximidad de Roma a pantanos y ríos hacía que los mosquitos portadores del parásito de la malaria proliferaran. Los síntomas incluían fiebre alta, escalofríos y fatiga extrema. Sin tratamiento efectivo, muchas personas morían después de varias recaídas. La disentería, provocada por agua y alimentos contaminados, era común entre los soldados y los habitantes de los barrios más pobres. La tuberculosis, una enfermedad respiratoria mortal
que se propagaba fácilmente en las insulae abarrotadas. Y la lepra, una enfermedad temida que desfiguraba a sus víctimas y las condenaba al ostracismo. Aunque no era tan común como otras enfermedades, quienes la padecían eran expulsados de la sociedad y obligados a vivir en aislamiento. Los estudios sugieren que en el periodo de julio a octubre estuvo marcado por una alta mortalidad, con aproximadamente 30.000 residentes muriendo cada año. Los autores romanos se refieren a estos meses como enfermizos e instaban a sus compañeros romanos a huir de la ciudad. Se estima que cada año varios miles de personas morían en Roma por estas enfermedades, y las mujeres y los niños pequeños de 1 a 5 años eran especialmente vulnerables. Las enfermedades debilitaban a la población y reducían la esperanza de vida, que en promedio era de apenas 30 años. La alta mortalidad infantil significaba que muchas familias perdían a la mitad de sus hijos antes de que alcanzaran la edad adulta. Las epidemias podían diezmar ejércitos y desestabilizar ciudades enteras, contribuyendo al colapso gradual del Imperio Romano. La noche, y es que salir de noche en la antigua Roma era muy peligroso. Generalmente los más osados y proclives a las salidas nocturnas eran gente sin escrúpulos, o bien borrachos negligentes que se exponían a todo tipo de abuso por parte de los maleantes que se movían a sus anchas en la impunidad que les ofrecían las sombras nocturnas. Cuando caía la noche, en la capital del Imperio Romano, la ausencia de un alumbrado público y la profunda oscuridad que envolvía los callejones propiciaba un problema grave de inseguridad ciudadana que obligaba a los romanos a encerrarse en casa en cuanto el sol se ponía. Otro peligro nocturno era el constituido por los gamberros. Había en Roma cuadrillas de mozalbetes, algunos de ellos de las mejores familias de la ciudad. Caminaban a sus anchas por la urbe cometiendo toda clase de abusos. En ocasiones hasta arrojaban a sus víctimas a la cloaca más próxima. Estos se mezclaban con los atracadores y agresores de toda índole que abundaban en la ciudad. Aquellos ciudadanos más pudientes que se veían obligados a salir lo hacían siempre acompañados por una comitiva de esclavos que, portando antorchas, les iluminaban y protegían. Si uno quería sentirse seguro, debía llevar su propia escolta, 4 o 5 fornidos esclavos armados de garrotes y provistos de luces. El resto de los romanos solo lo hacían si era estrictamente necesario y bajo la protección de las rondas de las patrullas nocturnas, los sebaciaria. Saneamiento. Mientras que las alcantarillas públicas en Roma eran mantenidas por el Estado, los desagües privados eran responsabilidad del propietario y por lo tanto generalmente se descuidaban. De hecho, muy pocas viviendas en la capital imperial estaban conectadas directamente a los desagües de las calles o al suministro público de agua. Las cocinas normalmente se ubicaban cerca de las letrinas de los hogares, que eran poco más que pozos negros. Era habitual que los que vivían en apartamentos en los pisos superiores, en lugar de usar la letrina en la planta baja, vaciaran los desechos desde las ventanas de sus apartamentos. Como no había un servicio oficial de limpieza de calles en Roma, los vecindarios congestionados tenían mal olor y estaban plagadas de ratas que transmitían enfermedades. Baños públicos. Parece que los baños romanos eran un lugar bastante peligroso. Los baños públicos en la antigua Roma era generalmente un agujero oscuro conectado a un canal de alcantarillado abierto a todo tipo de criaturas. Algunos de los baños públicos tenían incluso 50 agujeros oscuros sin divisores entre ellos. El peligro acechaba en cada esquina. Muy a menudo las ratas u otras criaturas se arrastraban por el agujero y mordían la parte posterior de la persona desafortunada. Otro problema fueron las acumulaciones de metano en la alcantarilla. En algunas ocasiones el gas se encendía y provocaba explosiones. Bien, ya hemos mencionado cuán peligrosos y repugnantes eran los antiguos baños romanos, pero esto empeora aún más. La gente en aquel entonces no tenía el lujo del papel higiénico. En cambio, usaron todo tipo de cosas para limpiarse. Una de las herramientas más comunes era una esponja en un palo. Esta herramienta sucia se llamaba silospongium, y por lo general solo había unos pocos por baño público, descansando en un recipiente con agua sucia. La peor parte es que se compartían y nunca se limpiaban después del uso. Esta fue probablemente la forma más eficiente de propagar bacterias y enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera. Estiércol de cabra. Otro ingrediente que los romanos usaban muy a menudo era el estiércol de cabra.
Según Plinio el Viejo, el estiércol de cabra, además de otras cosas, era útil para reparar heridas en caso de emergencia. Plinio escribió que el mejor estiércol se recolectaba en primavera y se secaba, pero los excrementos frescos también podrían ser útiles. Si ponerlo en las heridas no es lo suficientemente terrible, esperen para escuchar acerca de una bebida que solían hacer. Antiguos atletas romanos elaboraban una bebida deportiva con estiércol de cabra en polvo y vinagre. Se pensaba que la bebida daba fuerza a los atletas exhaustos. Según Plinio, la bebida era tan buena que incluso Nerón la bebió. Incendios. En el siglo I antes de nuestra era, Roma era la ciudad más esplendorosa de su tiempo, con casi 1 millón de habitantes. La capital del imperio más poderoso jamás conocido era un hervidero de seres humanos que pululaban por todas partes, y a mayor población, mayores son los riesgos. Debido a la gran cantidad de madera, paja y sustancias inflamables, los incendios comenzaron a ser sumamente frecuentes, provocando mucha destrucción y bajas civiles. Las primeras formas de combatir los incendios en esta enorme ciudad eran sumamente rudimentarias. Se colocaban esclavos en zonas estratégicas de la ciudad, armados con unos cuantos cubos con agua. Esta técnica resultó ineficaz y ante el incendio del año 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este sistema creando un cuerpo de vigiles, que hoy podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia, formado por unos 600 hombres. Pese a esto, en Roma ocurrió un gran incendio cerca del Circo Máximo, que pronto alcanzaría proporciones catastróficas, pues fue imposible sofocarlo. El vino. Los poderosos y ricos de la antigua Roma tenían acceso y tomaban el mejor vino que se elaboraba en todo el imperio. En la antigua Roma era muy raro el consumo de vino sin mezclar, y lo más normal era rebajarlo con agua, y así lo hacían los plebeyos. Los emperadores y las familias más pudientes gustaban de deleitarse con otras recetas más elaboradas y exquisitas. Este preparado se obtenía mediante la cocción del jugo de uva hasta reducirlo. De hecho, en las recetas que han llegado a nuestros días se especificaba que debían utilizarse ollas de plomo porque lo endulzaban. El dulzor de la sapa se debía al acetato de plomo, un compuesto químico que se forma en el proceso de cocción del vino en ollas de plomo. Incluso consiguieron elaborar su forma cristalina, el llamado azúcar de plomo, y utilizarlo como edulcorante artificial. Además de para rebajar el vino, también utilizaban la sapa como aderezo de muchos platos, por lo que el plomo ingerido en los banquetes podría haber sido el responsable de los frecuentes problemas de salud entre los emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, etc. Dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, esterilidad e incluso la muerte en dosis muy altas fueron las consecuencias de esta ingesta masiva de plomo a través del vino. El parto. En la antigua Roma y en general en todas las naciones de la antigüedad, el deber de toda mujer libre era casarse y sobre todo tener la mayor cantidad posible de hijos legítimos. Para lograrlo, las mujeres habrían de afrontar no una, sino varias veces los múltiples peligros inherentes a todo embarazo y parto, solo con la ayuda de una partera. Las más pobres habrían de contentarse con la ayuda de sus parientes femeninas, que no tenían más experiencia que la de haber sobrevivido a sus propios partos. Con tan exigua e inexperta asistencia, existía la facilidad para contraer infecciones y un gran número de complicaciones como nacimiento prematuro, parto prolongado, sufrimiento fetal por falta de oxígeno, problemas con el cordón umbilical, mala colocación del bebé, malformaciones, alteraciones en la placenta, etc. Es así como la muerte como consecuencia del embarazo y el parto nunca dejó de ser la principal causa de fallecimiento entre las mujeres en edad adulta en la antigua Roma, algo de lo que ha quedado constancia en las fuentes epigráficas. La crucifixión. Después de la revuelta de esclavos de Espartaco en el año 71 a.C., se dijo que los esclavos fueron clavados en cruces a lo largo de un tramo de 100 kilómetros de la Vía Apia. Un total de más de 6.000 recibieron este castigo. Muchos de ellos permanecieron allí hasta que los buitres limpiaron sus huesos. Existe alguna evidencia arqueológica de que ocurrieron crucifixiones, pero no está claro si el castigo se practicó ampliamente.
Roma reservaba la crucifixión principalmente para delitos contra el Estado, una forma de escarmiento publicitario contra agitadores y rebeldes, que de esta forma nadie desafiaría la autoridad y la población seguiría bajo control. La crucifixión se consideraba como una forma de castigo tan humillante que si era ciudadano romano, por supuesto, no podría ser crucificado, sin importar el delito. Por lo general, era la ejecución de elección para esclavos y personas consideradas por debajo de la dignidad de la ciudadanía romana. Era una forma de castigo público y esto enviaba un mensaje muy poderoso a todos los demás. Quizás fue la forma más insoportable de pena capital que conocemos. Clavado en un poste semidesnudo con un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta que la inanición, las heridas y la asfixia acababan con la vida del reo. Los pies eran clavados directamente a través de los tobillos hasta el poste inferior de la cruz. Las manos o los brazos solo eran atados. En ocasiones, la víctima podría tardar varios días en morir mientras sufría dolores, calambres, sensación de asfixia y en ocasiones ataques de animales. Al final, en horas o en días, el deceso llegaba en forma de paro cardíaco o tromboembolismo pulmonar. La imagen icónica de la cruz cristiana tiende a presentar un haz vertical central atravesado por un haz perpendicular, pero las cruces reales que los romanos usaron para las ejecuciones probablemente tomaron una forma diferente. La cruz Tau, llamada así por su parecido con la letra griega, ha sido adoptada con el tiempo por varias órdenes y sectas cristianas y probablemente tenga un parecido más fuerte con el objeto sobre el cual Jesús murió que aquellas cruces más comúnmente representadas en el arte cristiano. Poena culei. Esta forma de castigo estuvo vigente durante siglos para finiquitar a los parricidas, esos malvados sujetos que atentan contra la vida de sus progenitores. El parricidio era un crimen tan horripilante que se pensaba que nadie podría cometer algo tan perverso, por lo que ni siquiera había legislación al respecto. El castigo consistía en lanzar al condenado desnudo al mar o a un río metido en un saco de cuero con una víbora, de la que se creía que era un animal parricida, un mono, la caricatura del hombre, un gallo y un perro, y luego cocidos en el interior de un culeum. Al reo se le cubría la cabeza con un gorro de piel de lobo y se calzaba con zapatos hechos de madera para que no pudiera defenderse. El camino desde la ciudad al río o al océano podía durar minutos o incluso horas. Estar atrapado con animales desesperados por huir era un auténtico suplicio para el condenado y para los animales también. Se daba este castigo por la creencia de que el agua tenía una cualidad purificadora, además de que el parricida había que privarle de una sepultura digna. Los animales desempeñaban una doble tarea: por un lado, molestar al reo mientras estuviera vivo, y después fundir sus restos hasta que fuera imposible distinguir al animal del hombre. Decimación. Este castigo solo era aplicado en las legiones romanas, cuando compañías enteras se retiraban ante el enemigo y abandonaban su puesto por cobardía. En lugar de castigarlos a todos, se empleaba otro recurso más terrorífico. Este castigo implicaba dividir una cohorte romana entera, aproximadamente 480 soldados, para la pena capital por lotería. La cohorte condenada a ser diezmada se dividía en grupos de 10. Cada hombre tenía que sacar un objeto. Esto podría haber sido pajas o piedras blancas o negras. El soldado con la piedra negra sería así ejecutado por sus compañeros de armas restantes, ya sea por lapidación o golpes. Después de que una cohorte era literalmente diezmada, los comandantes ordenaban que los soldados delincuentes restantes fueran alimentados con cebada en lugar de trigo y forzados a hacer cuartos fuera de los muros del campamento del ejército. Debido a que el castigo era estrictamente por sorteo, todos los soldados en una cohorte eran potencialmente responsables de la ejecución, independientemente de la culpa real, rango, inocencia o registro de servicio. Aunque la decimación se usó en pequeñas medidas y solo bajo circunstancias extremas, se desconoce cuán frecuente y común fue realmente la práctica. Damnatio ad bestias. Damnatio a bestias, en latín condena a las bestias, era una forma de pena capital romana en la que las personas condenadas eran devoradas por animales salvajes en la arena.
A diferencia de los bestiarios, que eran capaces de defenderse hasta cierto punto, los condenados por damnatio ad bestias estaban indefensos, atados o armados con solo un arma de madera. Esta forma de castigo, que llegó por primera vez a la antigua Roma alrededor del siglo II a.C., se consideraba un tipo de deporte de sangre llamado bestiari y formaron parte de los juegos inaugurales del Coliseo en el año 80 después de Cristo. Entre los siglos I y III después de Cristo, esta pena también se aplicó a los peores criminales, esclavos, fugitivos y cristianos. Se desconoce el propósito exacto de la temprana damnatio ad bestias y podría haber sido un sacrificio religioso en lugar de un castigo legal, especialmente en las regiones donde habitaban leones y eran venerados por la población, como África y partes de Asia. Como castigo, durante la Guerra de los Mercenarios, el general cartaginés Amílcar Barca arrojó prisioneros a las bestias, mientras que Aníbal obligó a los romanos capturados en las guerras púnicas a luchar entre sí, y los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a elefantes. Los leones eran raros en la antigua Roma y el damnatio ad bestias apareció allí no como una práctica espiritual, sino como un espectáculo. Además de los leones, se utilizaron otros animales para este propósito, incluidos osos, leopardos, tigres del Caspio y panteras negras. Se combinó con el combate de gladiadores y apareció por primera vez en el foro romano y luego se transfirió a los anfiteatros. Además, había luchadores profesionales de bestias entrenados en escuelas especiales. Estas escuelas enseñaban no solo la lucha, sino también el comportamiento y la domesticación de los animales. Los luchadores eran liberados en la arena, vestidos con una túnica y armados solo con una lanza. Enterrados vivos. Este era un castigo exclusivo de las vírgenes vestales que rompían sus votos de castidad. Como su nombre lo indica, la virginidad era parte integral de su identidad. Si bien el sexo extramarital estaba mal visto en Roma, aquellos que lo practicaban solían enfrentar un destino no peor que la confiscación de bienes. Para las vírgenes vestales, sin embargo, era un asunto mucho más serio. Fueron consideradas hijas del Estado y tener relaciones con cualquiera era equivalente a traición. El castigo original, supuestamente, era azotar o lapidar a la parte culpable, pero Tarquinius Priscus, el quinto rey de Roma, ideó un castigo aún más cruel. A nadie se le permitía derramar la sangre de una virgen vestal, por lo que para resolver este problema se decidió que una virgen vestal culpable debía ser enterrada viva. Sin embargo, esto condujo a otro problema, ya que técnicamente no se permitían entierros dentro de la ciudad de Roma. La solución: dele a la mujer condenada suficiente comida para mantenerla viva durante unos días para que su tumba pueda llamarse una habitación. De esta manera, la virgen vestal no fue enterrada viva, sino que simplemente fue enviada a una habitación con algunas provisiones donde moriría de muerte natural. La sombría procesión a esa supuesta habitación comenzaba cuando la despojaban de sus vitae y otras insignias, luego la llevaban a un terreno llamado Campus Sceleratus, justo dentro de las murallas de la ciudad, cerca de la puerta de Colline. Allí se había preparado previamente una pequeña bóveda subterránea que contenían un sofá, una lámpara y una mesa con un poco de comida. El Pontifex Maximus, después de levantar las manos al cielo y pronunciar una oración secreta, abría la litera, la bajaban por una escalera que luego era retirada y procedían a taponar la entrada. Según los informes, este castigo extraordinariamente sádico se llevó a cabo solo en algunas ocasiones y también hubo un par de escapes afortunados. En los más de 1000 años que el templo de Vesta estuvo activo en el foro romano, solo un puñado de vestales fueron ejecutadas de esta manera. A los ojos de la élite, la plebe urbana de Roma adoraba a dioses extraños y era presa de innumerables supersticiones extravagantes. En el mercado consultaban adivinos de sueños, astrólogos y entre otros. Los más degradados de todos eran los cristianos, a quienes se consideraba ateos, ya que negaban la existencia de todas las divinidades excepto su propio Dios.
sus miembros se negaron a hacer ofrendas a los dioses romanos o participar en festivales religiosos romanos, que Roma consideraba una cuestión de demostrar lealtad. Se suele afirmar que hubo 10 persecuciones romanas contra el cristianismo decretadas por 10 emperadores. Son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. La de Nerón probablemente causó unas decenas de muertos en Roma y no se sintió fuera de la ciudad, pero con ejecuciones públicas en el Coliseo, mientras que la de Diocleciano tuvo como finalidad exterminar el cristianismo y se empleó a fondo. Tanto fue así que Diocleciano hizo acuñar una moneda con la inscripción Diocleciano emperador, que destruyó el nombre cristiano. La decimación fue un castigo extraño inventado por las legiones de Roma para castigar a las unidades que se amotinaban o huían de la batalla. La palabra literalmente significa eliminación de una décima parte. Sería así, el grupo ofensivo de soldados se dividiría en secciones de 10 hombres, entonces se llevaría a cabo una lotería en la cual uno de esos hombres sería elegido al azar. Los otros 9 golpearían a ese hombre hasta morir independientemente de su rango o reputación. El resto de los soldados se verían obligados a acampar lejos del ejército completo, teniendo que subsistir durante días con una dieta de cebada cruda. Debido a su efecto en la moral, este castigo rara vez se implementó, pero no era desconocido. Lo más atroz de todo fue una instancia en el siglo III durante la cual el emperador Maximiano ordenó la aniquilación de la legión tebana por negarse a renunciar a su cristianismo. Una vez realizada la aniquilación, nuevamente rechazaron sus órdenes y fueron diezmados nuevamente. Finalmente, Maximiano aniquiló a toda la legión por su disidencia. La arena es una de las facetas más emblemáticas de la vida romana y con razón fue una parte vital de la identidad cultural del imperio y una herramienta útil de los emperadores para aplacar y satisfacer a sus ciudadanos. Y no todos los eventos de la arena fueron violentos, pero muchos de ellos sí, principalmente los de gladiadores. Cualquiera podría ser un gladiador, por lo general eran esclavos o prisioneros de guerra. Sin embargo, algunos emperadores obligaron a los ciudadanos romanos de clase alta a luchar en la arena también. Los juegos en sí mismos pueden variar en escala, desde combates entre gladiadores individuales hasta recreaciones de batallas enteras tanto en tierra como en el mar, que pueden presentar miles de participantes, carros, caballos o barcos. Además de todo esto, en el Coliseo también se utilizaron animales exóticos como forma de ejecución de prisioneros y otras atrocidades similares. El emperador Calígula solía sentenciar a todos los prisioneros de Roma sin ni siquiera examinar los cargos que se les inculpaban e indicaban que todos serían devorados por las bestias. Con la interminable y creciente presión para hacerlo más grande y mejor cada vez, los bestiarios tenían que seguir innovando. Sus nuevas técnicas consistían en construir máquinas que harían creer a los prisioneros que había posibilidad de escapar, solo para que estas estructuras se derrumbaran bajo sus pies. Esto dejaría suficiente tiempo para que la multitud hiciera su apuesta sobre quién sería el primero o el último en ser devorado por la manada de animales hambrientos. El nacimiento de un romano no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos no eran aceptados en sociedad sino en virtud de una decisión del jefe de familia. En Roma no se decía que un ciudadano tenía un hijo, sino que lo tomaba o acogía. El padre inmediatamente después de nacido su hijo debía levantarlo del suelo donde lo había depositado la comadrona para tomarlo en brazos y manifestar así que lo reconoce como suyo y rehúsa a exponerlo. La criatura a la que su padre no levantaba se vería expuesto, sería abandonado a las afueras junto con esclavos enfermos o moribundos, personas sin hogar o en algún basurero público, y lo podía recoger quien lo deseara. El abandono de hijos legítimos se podía deber a la miseria o a la política matrimonial. Los pobres abandonaban a los hijos que no podían criar y los de la clase media exponían a los suyos para no verlos echados a perder por una educación mediocre. Es decir, preferían concentrar sus esfuerzos y sus recursos en un número reducido de descendientes. Otra razón por la cual se abandonaban a los niños en las familias adineradas era porque podían significar futuras disputas por sucesión testamentaria. Era una práctica bastante habitual y aceptada. Además, era la única forma en la que la gente podía controlar el tamaño de sus familias en una época donde el uso de anticonceptivos no era muy fiable. En Roma, esta forma lamentablemente de actuar no fue declarado punible con la pena capital hasta el año 374, y es que el abandono de niños
era el principal recurso de los comerciantes de esclavos. Roma estuvo en guerra casi constantemente, expandiéndose por continentes y enfrentándose a enemigos tanto internos como externos. Los ciudadanos comunes, lejos del campo de batalla, también experimentaban las secuelas del conflicto: hambre, violencia, miedo y la brutal realidad de un sistema que devoraba vidas en nombre de la expansión y la gloria. Las guerras romanas, especialmente en los periodos de expansión, significaban un reclutamiento masivo de hombres. La ausencia de mano de obra masculina traía consecuencias devastadoras. Las tierras quedaban sin cultivar, las cosechas se perdían y las familias quedaban en una lucha constante por la supervivencia. Las guerras prolongadas, como las campañas en Hispania o las interminables luchas contra los partos, dejaron generaciones de hombres marcados por la violencia. Mientras tanto, las ciudades romanas no eran refugios seguros durante la guerra. Las conquistas significaban un flujo constante de esclavos traídos de los territorios ocupados. Estos esclavos, a menudo capturados en batalla o vendidos por sus propios líderes, llegaban a Roma en condiciones inhumanas. Eran encadenados, golpeados y vendidos en mercados, convirtiéndose en la fuerza de trabajo esencial para la economía, pero también en un recordatorio de la brutalidad del imperio. La tensión entre esclavos y ciudadanos libres a veces desembocaba en revueltas, como la famosa rebelión de Espartaco. Las campañas eran costosas y requerían una movilización masiva de recursos. Los impuestos aumentaban y recaían con mayor peso sobre los ciudadanos comunes. Los pequeños agricultores, ya afectados por la pérdida de mano de obra, debían hacer frente a tributos cada vez más elevados para financiar las campañas. Con el tiempo, muchos perdían sus tierras, que terminaban en manos de los senadores y grandes patricios que formaban latifundios. Esto no solo aumentaba la desigualdad, sino que creaba una masa de desposeídos que emigraban a las ciudades en busca de sustento, llenando los barrios más pobres de Roma con desesperación y violencia. Para los ciudadanos más pobres, la guerra también significaba hambre. Los suministros de grano esenciales para la alimentación de Roma dependían de provincias conquistadas como Egipto y el norte de África. Si una guerra afectaba las rutas de suministro o si una revuelta interrumpía la producción, el resultado era inmediato: carestía y revueltas en las calles. En varias ocasiones, los emperadores debieron actuar rápidamente para evitar la furia del pueblo hambriento, distribuyendo raciones de pan gratuitas o reduciendo los impuestos temporalmente. Sin embargo, quizás uno de los aspectos más aterradores de la guerra para los ciudadanos comunes era la posibilidad de que la guerra llegara hasta ellos. Roma, aunque poderosa, no era invulnerable. Los galos la saquearon en el 390 a.C. y siglos después, los godos y vándalos hicieron lo mismo, dejando muerte y desolación a su paso. Cuando los invasores cruzaban las fronteras del imperio, los ciudadanos eran las primeras víctimas. Masacres, saqueos, violaciones y esclavitud eran el destino de aquellos que no podían huir. Las ciudades quemadas, los templos profanados y los cadáveres en las calles eran la prueba de que la guerra no era solo una realidad lejana en los campos de batalla, sino un peligro tangible que podía desatarse en cualquier momento.